Hola, ¿qué tal? Buenos días. Tengan todos ustedes. Hermoso como iglesia poder estar juntos y un privilegio poder compartir la palabra de Dios. En este mes de septiembre, hoy, cerramos la serie de estudios respecto al carácter. El carácter sí importa. Y hoy nos toca ver acerca del deleite. El deleite sí importa. Y estoy casi seguro que muchos de ustedes, al escuchar la palabra deleite, vino a sus mentes y a su corazón el Salmo 37:4, cuando dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y es hermoso ese versículo hablando acerca de poder tener deleite en Jehová. Deleítate a sí mismo en Jehová, que Él sea mi deleite. Deleite tiene que ver con satisfacción, tiene que ver con placer, tiene que ver con poder disfrutar a Jehová. Y la Biblia habla a lo largo de toda su palabra del deleite. Yo quiero tomar algunos pasajes que van a mencionar el deleite. El Salmo 37:4 es fundamental. Luego tenemos en Job, Eliafaz, cuando aconseja a Job, en un momento dado, en Job capítulo 22, versículo 23, dice: si te volvieres del Omnipotente. Y luego en el versículo 26 va a decir: te deleitarás en Jehová, si te volvieres del Omnipotente. Ustedes saben que el consejo que le estaban dando a Job en ese contexto es: Job, vos estás mal con Dios. Necesitas volver a Dios para poder tener un deleite en Él. Y la verdad era un buen consejo, pero era inapropiado para el contexto que estaba viviendo Job, que era un contexto de prueba. El deleite en Jehová. Y seguí buscando a lo largo de la Biblia y encontré en Isaías capítulo 58 y el versículo 13 y 14, que les voy a pedir que no lo busquen todavía, porque quiero poner en contexto. Si me permiten, voy a compartir pantalla para poner parte de un PowerPoint, porque quiero mostrar en un eje de tiempos el cómo es que se ve los distintos profetas hablando a Israel en el mismo tema, el deleite, vinculado en Isaías 58 al ayuno y al día de reposo. Ahora, para entender un poquitito, ustedes ahí están viendo el carácter sí importa, el tema que nos convocó durante este mes de septiembre, y luego vamos a ver el deleite es importante, el deleite es importante, y claro que es importante. Y en ese el deleite es importante, ahí ustedes van a estar viendo un eje de tiempo de la historia de Israel, desde que Dios llama a Abraham en la izquierda hasta la cruz de Cristo y Hechos capítulo 2 a la derecha. Pero van a ver que en ese eje de tiempo, que no quiero detenerme en muchos detalles, sino que quiero detenerme, y después vamos a poner una lupa, quiero detenerme hacia la derecha, cuando el eje de tiempo se abre y dice reino del norte, Asiria, reino del sur, Babilonia, porque justamente Isaías 58, y ahora vamos a la lupa, Isaías 58 está, Isaías, el profeta Isaías, está en un momento previo en el reino del sur, profetizando antes de que sea llevado 70 años cautivo por Babilonia. Ustedes ven que a la izquierda dice Isaías y más hacia la derecha, y hay una llave, dice Zacarías. Porque Zacarías, capítulo 7, justamente hay una expresión y una pregunta que le hacen a Zacarías, y Zacarías, con palabra de Dios, responde a la pregunta que le harían. Ahora, entre la profecía de Isaías 58, la palabra de Isaías 58 y la palabra de Zacarías capítulo 7, hay una diferencia de 185 años. En el medio están los 70 años en el cual el reino del sur fue llevado cautivo por Babilonia.
regresan. El primer regreso lo hacen con Ageo y Zorobabel, uno como líder religioso, el otro como líder político, y vuelven unos 42.000 judíos que estaban en el imperio medo-persa en ese momento, vuelven por decreto de Ciro, como lo dice Esdras capítulo 1, y empiezan a reedificar el templo, ponen los cimientos, luego la obra se interrumpe por 15 años y Dios levanta dos profetas, Ageo y Zacarías, para que el pueblo se examine cómo estaba, porque la obra debía continuar. Ahora, realmente la historia de Israel muestra tiempos de mucha alegría y tiempos de mucha tristeza. Un drama, una tragedia, hay historias trágicas. Y en cada una de las tragedias, una de ellas cuando fueron llevados cautivos, el pueblo mismo de Israel decidió ayunar, con un concepto de tristeza. Lo que movía a llevarles a ellos al ayuno era el hecho de la tristeza que estaban viviendo. Por eso, si me acompañan un instante a Zacarías capítulo 7, en Zacarías 7 y el versículo 4, dice: vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el 5º y en el 7º mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? ¿No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y trasquilada? Claro, Zacarías, cuando le van a preguntar el pueblo, porque ya habían regresado a la tierra, ya no estaban en medio de la tragedia de que habían sido llevados cautivos. La pregunta era, ¿tenemos que seguir ayunando? Y Dios les responde, cuando ayunasteis esos 70 años, ¿lo hiciste para mí o fue una decisión egoísta de tu parte? Dice, fíjate lo que dijeron los profetas primeros. Y respecto al ayuno, el profeta que habló fue el profeta Isaías dentro de los profetas primeros. Y en Isaías 58 lo dijo. Fíjense, cuando ahí mencionaba el ayuno del 5º mes, el ayuno del 7º mes, la referencia a esos ayunos por mes tenían que ver con tragedias. La tragedia de la destrucción de Jerusalén, esto está narrado en Segunda de Reyes capítulo 25, versículo 8 al 10. La tragedia del asesinato de Gedalías, la del 7º mes, eso está en Segunda de Reyes 25, 25. Ahora, vamos a Isaías 58, porque yendo a Isaías 58, vamos a estar viendo algunos aspectos y luego sí los versículos que nos convocan en esta mañana, el versículo 13 y el 14. Pero es muy importante ver todo el contexto. El contexto tenía que ver con tristeza, con tragedia y con decisiones que ellos iban tomando. Dice Isaías 58, versículo 1, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Le estaba diciendo Dios a Isaías, proclamá el pecado que está en el cual está Jerusalén. Ahora, me fui de Zacarías a Isaías. Fíjense que en el eje de tiempo me estoy corriendo hacia atrás. Estoy en el año 680 antes de Cristo, o sea, mucho antes, unos 80 años de que sean llevados cautivos. Y acá en Isaías 58, Dios le pide al profeta que hable y hace una declaración, el versículo 2. Dice el versículo 2, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos. Como gente, hace una comparación, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. O sea, Israel estaba en pecado y buscaba la voluntad de Dios estando en pecado. Eso le está diciendo Dios. Y dice, ¿y no te diste por entendido? Perdón, me salté al versículo 3. Dice que no hubiesen dejado la ley de Dios. Me piden justos juicios
y quieren acercarse a Dios. Y entre el versículo 3 y el 4 hay una pregunta y una respuesta de Dios. Dice, porque dicen ayunamos y no nos hiciste caso. O sea, le estaban diciendo, Dios, estoy ayunando, te estoy pidiendo, te estoy rogando y no me estás respondiendo. Y Dios les dice, porque estás en pecado, porque no estás en comunión conmigo. El versículo 4 dice, he aquí para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oído en lo alto. Está diciendo, no seas hipócrita, no seas hipócrita. El versículo 5, Dios empieza en el 5, 6 y 7 a hacer 3 preguntas retóricas, que dice, ¿es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? No, no lo podéis llamar. Dios no quiere eso. Dios no quiere la forma en la cual estaban viviendo. Esa vida desagradaba a Dios. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, versículo 6, desatar la ligadura de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? Y la respuesta, ¿cuál es? Sí, es eso. Sí, Dios quiere que no estés esclavo del pecado, que puedas vivir en la libertad con que Cristo te hizo libre. Y al pueblo de Israel le estaba hablando, sáquese el yugo de esclavitud. Versículo 7, la tercera pregunta. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Y la respuesta es claro que sí, es eso, es poder compartir con el que tiene necesidad, es poder darle vestimenta al que está con situaciones y ayudar al prójimo. Fíjense que habla de comida, pero no habla de dejar de comer. No vamos a hablar de ayuno, porque estamos hablando del deleite. Y en el contexto de Isaías 58, cuando habla del deleite, viene hablando del ayuno. Versículo 58, capítulo 58, versículo 8 y versículo 9. Ahí hay 2 entonces. Entonces, o sea, si empezás a revertir la situación, si haces lo que Dios quiere, si te liberás de la esclavitud del pecado, nosotros hoy, teniendo a Cristo en nuestro corazón, podemos estar viviendo atrapados y hostigados por hábitos pecaminosos. Y Dios dice, si te liberás de eso, si compartís con el que tiene necesidad, entonces, dice, nacerá tu luz como el alba y tu salvación te dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Está hablando del testimonio de esos hermanos que van a volver, el pueblo de Israel que vuelve al Señor, y su testimonio va a ser notorio. Y luego dice, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Dios se pone en la posición de siervo y dice, si quitares de en medio de ti el yugo y el dedo amenazador y el hablar con vanidad. Y luego en el versículo 10, 11 y 12 da 3 promesas. Después de los 12 entonces da 3 promesas y dice, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida en las tinieblas, nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Dios les está diciendo, vas a tener provisión, y los tuyos edificarán las ruinas. ¿Saben? Tengo ahí todavía señalado esos 185 años, porque justamente lo que está diciendo acá en el versículo 12, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, se está cumpliendo en el tiempo de Zacarías, cuando el pueblo de Israel regresó y empezó a reconstruir la ciudad. Y cuando dice, los cimientos de generación y generación levantarás,
y serás llamado reparador de portillos. Nehemías fue el que reparó, posterior al tiempo de Zacarías, los muros y las puertas de la ciudad. Y dice, restaurador de calzadas para habitar. Y en este contexto de tristeza, en este contexto de necesidad, Dios les dice en el versículo 13 y 14, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces, fíjense que en este capítulo es tercera vez que aparece la palabra entonces, te deleitarás en Jehová. El tema que nos convoca hoy. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Hermoso versículo 13 y 14, que de alguna manera nos da el consejo a aplicar para nosotros. No tenemos que olvidar que viene hablando de ayuno y viene hablando de provisión. Y el deleite es importante. ¿Cuáles son las pautas que Dios da para que podamos deleitarnos en Él, para que tengamos una vida de satisfacción? En primer lugar, dice retraer. Ahí tienen el bosquejo. Segundo, reconocer. Tercero, respetar. Voy a dejar de compartir por un instante. Retraer. Si retrajeres del día de reposo, el sí es un condicionante. Hay una condición que va a venir después. Si retrajeres del día de reposo tu pie. ¿Qué está queriendo decir? Es muy interesante esa palabra retrajeres en el original en hebreo, porque es la misma palabra que aparece en Zacarías capítulo 1 versículo 3, cuando dice, volveos a mí y yo me volveré a nosotros. Por otro lado, es la palabra que se usa, la misma palabra, el mismo sentido de palabra que se usa en el Nuevo Testamento, es la palabra arrepentimiento en griego, metanoia, cambio de mente. Esa palabra, retrajeres, tiene que ver con volver al punto de partida. La idea, porque recuerden que el contexto era el día de reposo, si retrajeres tu pie, si dejás de pensar en ir a trabajar, ¿saben? En el libro de Nehemías tuvo que pedir que el día de reposo cerraran las puertas de los muros de Jerusalén, porque los comerciantes que venían de afuera de Jerusalén llegaban a las puertas. Si los comerciantes llegaban hasta la puerta, era porque del otro lado, dentro de Jerusalén, había gente que quería comprarles. Y Nehemías pidió que cerraran la puerta y no lo abrieran por nada. Y los comerciantes iban igual. Porque personas menospreciaban el día de reposo. Porque personas tenían en menos el día de reposo. Y Dios les dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, dice, de hacer tu voluntad, de hacer tu placer, de hacer tu propio deseo, de hacer lo que tenés ganas de hacer vos y no lo que quiere hacer Dios. Dice, si retrajeres del día de reposo tu pie. Ese es el concepto de retraer. Plantearme un poquitito en mi vida hacia dónde estoy avanzando. ¿Estoy dando el paso que Dios quiere o estoy dando el paso que yo quiero? Deleítate a sí mismo en vos mismo. Mirate tu ombligo y deleitate. Y viví la vida loca. Dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo. Tengo que retraer, tengo que decidir de alguna manera, dejar de hacer mi voluntad, mi placer, mi deseo, para hacer lo que Dios quiere. Segundo lugar, teníamos ahí retraer, tenemos reconocer. Porque fíjense que dice, y lo llamares. El lo, ¿a qué se está refiriendo ese lo? El lo es al día de reposo.
Si el día de reposo lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová. ¿Saben? Es hermoso el cuadro, porque el día de reposo para ellos tenía que ser un día agradable, un día de satisfacción, glorioso. El hecho, esa palabra glorioso habla de honra, honrar el día. Después dice, glorioso de Jehová, santo, algo santo, apartado para Dios, algo que es sagrado. Ese es el concepto. Reconocer. Tercer lugar, respetar, porque dice, y lo venerares. Otra vez, el lo. Fíjense que ahí están las dos y, porque hay tres condiciones. La primera condición es retraer del día de reposo el pie. La segunda condición es, y lo llamares. Ahí está reconocer. Y la tercera condición es, y lo venerares. La palabra venerar es preferir, honrar, tiene que ver con respetar, el respeto reverente a lo que implicaba el día de reposo. Y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Es muy interesante, porque ese respeto al día de reposo tenía que ver con no hacer lo que me venga la gana, sino lo más agradable para Dios. ¿Vos sos de decidir los pasos que das o preguntás a Dios cuál es el próximo paso a dar? Dice, ni buscando tu voluntad. Algunos intérpretes dicen, no buscando tu propio negocio, porque en el día de reposo ellos buscaban negociar. Ni hablar palabras ociosas, cuando ahí dice, ni hablando tus propias palabras. Conversaciones vanas, vacías, y algunas que rayan con lo pecaminoso y algunas que son pecaminosas. Murmuración y otras conversaciones que obviamente no agradan a Dios. ¿Saben? Dios dice sí, si retraes, si reconoces, si respetás. Cuando uno piensa en ese concepto de retraer, quizás las preguntas para hacerse son, ¿qué cosas debo dejar de hacer? Aplicándolo ahora a nosotros. Porque obviamente nosotros no cumplimos el día de reposo. No tenemos que cumplirlo. Eso era para Israel. No tenemos que seguir determinadas prácticas y costumbres de Israel. Pero a nosotros nos convoca una reunión como es la Cena del Señor, que en nuestra iglesia la conmemoramos, la hacemos recordando el sacrificio de Cristo una vez por mes, y es una santa convocación. Y tenemos que deleitarnos en poder hacerlo. A nosotros nos convocan determinadas reuniones, este culto, por ejemplo, de adoración al Señor y de alabanza y de enseñanza para nuestras vidas. ¿Qué cosas debo dejar de hacer en el día a día? Quizás qué cosas que hacía, porque recuerden que la palabra retrajeres tenía que ver con volver al inicio, cambiar de mente, qué cosas hacía y no estoy haciendo y debo volver a hacer. Quizás algún hábito piadoso que habías adquirido y lo dejaste de hacer. Nosotros vimos a lo largo de estos domingos distintos temas importantes. La diligencia, la devoción, la disciplina. Y en cada uno de esos temas fuimos desafiados. Fuimos desafiados a ser diligentes, fuimos desafiados a ser disciplinados, fuimos desafiados a tener una vida devocional, a vivir de una manera distinta. Por eso, ¿qué cosas que hacías y que dejaste de hacer tenés que volver a hacer? Tenés que retraer, dejar de hacer determinadas cosas para empezar a hacer otras cosas, las que agradan a Dios. Reconocer
Recuerdan que en el versículo decía, y los llamares. ¿Saben? Yo no sé cuál es el pensamiento de ustedes, pero de golpe tenemos una reunión de Zoom y ustedes pueden estar pensando, oh, otra vez reunión de Zoom. Y de golpe viene el domingo, uy, domingo que viene arranca a las 10, tenemos la cena del Señor, termina a 12:30, todos los mediodías nos volvemos locos para el almuerzo. Reconocer los llamares. Tenemos doble reunión el domingo que viene, qué bajón. Che, ¿viste quién va a hablar? Porque se anuncia los 4 domingos quiénes hablan, o si el mes tiene 5 domingos. ¿Viste quién? Uy, qué largo que va a ser, prepárate. ¿Cómo hablas de las personas? ¿Qué pensás y decís de las actividades? Tu hablar aporta el reconocimiento, honra. Cuando vos reconoces, cuando hablas, ¿estás honrando lo que estás hablando? Tercero, tenía que ver con el respeto. Respetar es no hacer lo que te venga la gana hacer, sino lo que más agrada a Dios, lo más agradable para Dios. ¿Vos sos de decidir vos tus propios pasos? Cuando este versículo da la condición, si retrajeres, que yo le puse los 3 puntos, retraer, reconocer, respetar, ese es el condicionante. Si vos retraes, reconoces, respetás, dice entonces. El concepto de esa palabra entonces es, cuando eso sea cumplido, va a pasar. No está hablando de un tiempo, sino está hablando de una circunstancia, algo que tiene que suceder para que pase. Te deleitarás en Jehová. Entonces tendrás satisfacción, deleite, pero no solo eso. Fíjate que dice, no solo te vas a deleitar en Jehová, sino que dice, y yo te haré de subir sobre las alturas de la tierra. Ese concepto es que Dios te va a honrar. Y dice, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre. Dios te va a proveer, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Cuál es la razón, el motivo, el por qué eso va a suceder? Ese entonces que viene del condicionante de retraer, reconocer, respetar, va a suceder justamente. La boca de Jehová lo ha hablado. Terminando, hermanos, ya en esta mañana, ¿cómo está tu alma? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está tu alma? Si tuvieras que describir cómo está, en esa descripción, la palabra frustración, desánimo, fastidio, amargura, fracaso, depresión, ¿forman parte de la descripción? La frase, no estoy motivado, no tengo ganas, yo quiero disfrutar la vida, ¿forman parte de esa descripción? Porque quizás sea el momento de evaluar pautas, condiciones que Dios pone. No es el deleite instantáneo, no es un clic y ya tengo el deleite de Jehová, o tomo una pastilla de deleite, un medicamento. Quizás es el momento de evaluar pautas, retraer, qué tengo que dejar de hacer, o cosas que tengo que volver a hacer porque son las que Dios me pide y dejé de hacer. Reconocer tiene que ver con valorar a tu hermano en Cristo, valorar las reuniones que la iglesia propone, valorar los programas que la iglesia propone, valorar la palabra de Dios, valorar la comunión con Dios. Tiene que ver con reconocer, respetar. Respetar es buscar el camino de Dios y su voluntad, hablando lo que Dios quiere. Entonces te deleitarás. Entonces no vas a poder describir el deleite si no es de esa manera, la manera de retraer, reconocer y respetar. Y cuando te pregunten, ¿por qué vivís tan alegre? ¿Por qué tenés deleite en tu vida? Porque yo veo que vos sos una persona satisfecha, completa, que disfrutás la vida cristiana. Vos le podés decir, y porque yo decidí hacer la voluntad de Dios, dejar de hacer lo que yo quería. Porque decidí reconocer, honrar, valorar lo que Dios me da y lo que me permite que haga. Porque respeto.
Respeto lo que Dios me pide que haga. No ando en mis propios caminos, hago lo que Dios quiere. Porque no busco el deseo y el placer. Y porque trato de hablar las palabras que a Dios le agradan. Me permiten orar para terminar desafiándonos. Me desafía a mí a esto. A poder evaluar y retraer. A poder reconocer, valorar lo que Dios me da. Y a poder respetar, haciendo lo que Dios quiere y no satisfaciendo mis deseos. Recuerden que en Timoteo, Dios a través del apóstol Pablo dice que nosotros somos amadores de sí mismos. Y es inevitable, tiene que ver con nuestra naturaleza pecaminosa. Pero si nosotros reconocemos que es importante en nuestro carácter el deleite, vamos a cumplir con las condiciones que la palabra de Dios pone para poder deleitarnos en Jehová. Y cuando nos deleitemos en Jehová, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hermanos, que Dios les bendiga grandemente, que tengan una semana de poder deleitarse en Jehová. Dios les bendiga.